Hola, ¿cómo están ustedes? Nosotros, en una nueva edición de Pensándonos en nosotros mismos, vamos a tratar de ofrecerles a ustedes una conversación con la doctora en psicología Ana Paracesi. Ana, muchas gracias por estar con nosotros. Queremos poner en esta conversación, en estado público, sobre una de las diversas dimensiones de los fenómenos de la violencia en las sociedades contemporáneas. Nos referimos a la violencia sexual. Para ello, la doctora Paracesi nos acompaña porque justamente es una especialista en esto y le hemos pedido especialmente que nos ayude a abordar comunitariamente la cuestión de la violencia sexual. Ana, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Bien, tu doctorado es reciente, hermosa experiencia, con un jurado maravilloso, me he enterado, de especialistas justamente en esto. Sí, estuve justamente a Eva Giberti, que es la creadora del programa Las Víctimas contra las Violencias, que bueno, realmente es una referente en la temática y realmente bueno, fue un halago que ella participara del jurado. Bien, bien, me alegro muchísimo. Ana, pareciera ser, vamos a desgranar esta cuestión de la violencia sexual en sus dimensiones. Violencia y lo sexual, digamos, ¿no? Claro. Bueno, la violencia sexual es una de las formas de la violencia de género. ¿A qué me refiero con violencia de género? Violencia de género es todas las formas de violencia que ejerce el hombre hacia la mujer. O sea, esto tiene que quedar en claro, es la violencia que sufre la mujer por parte del hombre. Dentro de esas formas de violencia están, bueno, la física, que es la más conocida, que va a los empujones, golpes, trompadas, lesiones, tirones de pelo, quemaduras de cigarrillo. Luego está la psicológica, que son todas las denigraciones que sufren las mujeres, ¿no? Los insultos, eso es una estúpida, sos una tarada, ¿por qué haces esto? No servís para nada. Todo ese tipo de descalificaciones van socavando la identidad de la mujer, su estructura. También está, bueno, la económica, que es esto de la mujer no tener acceso al dinero, por ahí trabaja, pero el dinero lo administra el hombre, o ella solamente, si es ama de casa, administra un pequeño ingreso que él le va dando para las tareas del hogar o la alimentación de los chicos. También está la violencia sexual, que es otra de estas formas. Es cuando, digamos, palabras claras, es una relación no consentida. O sea, es cuando la mujer no quiere mantener relaciones sexuales y el hombre la fuerza a esto. Yo escucho y este desgranamiento de las formas de violencia que planteás, muchas de ellas están naturalizadas, ¿no? Claro. Digamos, la sociedad, digamos, ha naturalizado una serie de conductas al interior de familias y también en espacios públicos, ¿no? Como, digamos, la cuestión de menoscabo a mujeres en ámbitos laborales, ¿no? Actos, digamos, denigrantes y la violencia psicológica, ¿no? Claro, están, digamos, por eso es que, bueno, en nuestro país se han aprobado leyes en estos últimos 10 años para tratar, digamos, de frenar, de luchar contra todo este tipo de violencias que sufren las mujeres. Muchas veces, digamos, están tan naturalizadas que uno piensa, no, sí, somos iguales, o existe la igualdad entre el hombre y la mujer. Pero vemos en este tipo de descalificaciones en los medios, vemos cómo hablan de la presidenta, no en forma despectiva. Entonces esto realmente es son formas de agresión que están muy naturalizadas, o sea que no nos damos cuenta y muchas veces participamos o decimos estas cosas. También estas frases bueno, si una mujer dice no, en realidad está diciendo que sí. O sea, todo esto son, digamos, en el ámbito de la violencia sexual, pie o frases de uso muy cotidiano que
pareciera decir que, bueno, que si una mujer dice no quiero mantener relaciones sexuales, en realidad es que se está haciendo la difícil, está histeriqueando, Claro. ¿no? Todo este tipo entonces hay que dejar en claro que cuando una mujer dice que no, es no, y que si quiere decir que sí, que diga que sí, pero no este tipo de juegos, porque llevan digamos, a estas situaciones terribles que es sufrir una violencia, digamos, un ataque sexual. Algo que también está, digamos, pareciera que forma parte del pensamiento común, digamos, es que la violencia sexual implica lisa y llanamente una violencia de tipo física, que hay una intermediación física, Claro, que no necesariamente, ¿no es cierto? No, violencia sexual es amplio, o sea, no solamente incluye la penetración, digamos, incluye, bueno, según el Código Penal es penetración, puede ser por vía oral, digamos, o sea, por la boca, por el ano o la vagina. También están otros, los manoseos, o sea, esto de bueno, el tocada de culo en el boliche, todo eso está incluido dentro de lo que es violencia sexual, o sea, el exhibicionismo por parte de un hombre, o sea, hay distintos niveles y distintas cosas están todas incluidas, no es solamente la penetración vaginal. Claro. O sea, ¿es un fenómeno que se ha acrecentado en términos contemporáneos o no? No, yo creo que se está denunciando más debido a que hay mayores lugares o ventanillas donde se pueden realizar las denuncias y mayor difusión de esos lugares. Siempre ha sido baja la denuncia, digamos, pero al haber más lugares y con profesionales sensibilizados en la temática, las mujeres no son tan reticentes a denunciar. Generalmente, la mayoría de los casos, el 85% de las violaciones sexuales que se denuncian son las producidas por un extraño, por una persona extraña. O sea, las mujeres tienen menos reticencia a hacer la denuncia cuando han sido atacadas sexualmente por un extraño o una persona que conocían muy poco. Pero a la hora de denunciar los delitos sufridos dentro del ámbito familiar, Claro. ahí es donde disminuye muchísimo la cantidad de denuncias. O sea, ¿cómo voy a denunciar a mi marido? ¿Cómo voy a denunciar a mi hermano, a mi tío, a mi abuelo? O sea, el hogar, en vez de ser el lugar donde nos tenemos que sentir protegidos y cuidados, es el lugar a donde, digamos, estamos con temor, porque son nuestros propios familiares los que deberían cuidar de nosotros, los que nos atacan. Claro, si ya de por sí las diversas formas de violencia, digamos, en los ámbitos privados, en los ámbitos familiares, ya de por sí hay mucha reticencia. Cuando es una violencia sexual, aún más todavía, ¿no es cierto? ¿No? Es como que nuevamente ahí se acrecienta los procesos de subordinación, en este caso de la mujer, ¿no? Claro, y bueno, y mucho más con los niños, o sea, lo que, digamos, generalmente cuando es en la vía pública o por un extraño, suelen ser ataques en donde hay lesiones, o sea, en donde son realmente ataques con agresión física, psicológica, o sea, es un secuestro, un amedrentamiento, humillación y violación. O sea, incluye todo esto. Pero en el ámbito familiar, digamos, media mucho la seducción por parte del abusador. O sea, no está visto, no está sentido por el niño como un ataque, como algo traumático, o sea, como una lesión física, un ataque violento. Sino que media mucho la seducción, el secreto, el juego. Te hago regalos, no se lo cuentes a tu papá o a tu mamá, esto queda entre nosotros. Ahí entramos en una dimensión particular, ¿no? Que es la violencia sexual sobre niños y niñas y adolescentes, ¿no? Claro, que tiene otras aristas diferentes. Diferentes. La ley es distinta, con adultos, claro. ¿no? En adultos, digamos, en mujeres mayores de 18 años, solamente la víctima es la que puede realizar la denuncia. O sea, si una persona, o sea, yo soy testigo de que están violando a una mujer en la puerta de mi casa, en la vereda o en la casa de al lado, yo no puedo radicar la denuncia. Eso es algo no conocido comúnmente. Claro, o sea, solamente la víctima, la mujer adulta es la que puede realizar la denuncia. O sea, si una mujer va al hospital
y dice, bueno, que necesita la medicación porque ha sido violada, digamos, el equipo médico debe preguntarle si ella está dispuesta a radicar la denuncia, entonces ahí se le da intervención al médico forense, a la policía, para que ella radique la denuncia. El protocolo se lo deben brindar igual, o sea, no es requisito para aplicar el protocolo de prevención de enfermedades de transmisión sexual, de HIV y de embarazo no deseado, el radicar la denuncia. En cambio, en los niños, sí, cualquier persona puede radicar la denuncia. O sea, yo escucho que el vecinito de al lado está gritando porque, digamos, su padre está abusando de él, yo debo realizar la denuncia. O sea, no puedo quedarme callado en ese sentido. O sea, tengo que proteger a ese niño. Cualquiera sea el pediatra, muchos pediatras que desisten, o sea, no quieren realizar la denuncia cuando ven que el niño ha sido abusado. O sea, tienen la obligación, los profesionales de la salud, cualquier funcionario tiene la obligación de erradicar la denuncia cuando es un niño el que está siendo violentado. Y no es el caso así con las mujeres adultas. Las mujeres adultas no, solamente la víctima es la que puede realizar la denuncia. Ana, vos hablabas de un protocolo, es decir, sí, hay un protocolo, digamos que oficial para asistencia de las personas que demandan en los servicios de salud atención por haber sufrido algún hecho de violencia sexual. Sí. Digamos, el Ministerio de Salud de la Nación ha elaborado un protocolo que es, digamos, muy bueno porque ha trabajado con muchísimos especialistas en la temática, o sea, ha sido muy consensuado con organismos no gubernamentales que abordan el tema. Y han creado este protocolo que es, digamos, integral, ya que aborda no solamente el aspecto médico de la atención que debe recibir la víctima, sino también el aspecto psicológico. O sea, el tratamiento psicológico que debe recibir, digamos, tiene determinadas características que hacen que se pueda superar el trauma en menos tiempo. O sea, haber sido víctima de violencia sexual genera en la mayoría de las mujeres, en un 80%, estrés postraumático por violación. Entonces, el hacer terapia con una profesional entrenada en la temática hace que esto se pueda superar en un breve lapso y que no impacte tanto en su vida social, familiar. Digamos, esto les da temor a las mujeres, o sea, los síntomas son no querer salir del hogar, pesadillas recurrentes, o sea, que se le aparezca nuevamente el hecho traumático, los recuerdos, ¿no?, vívidos. Entonces, todo esto hace que la mujer pierda contacto tanto con su pareja, o sea, el hecho de no querer mantener relaciones sexuales, y su pareja sí, entonces generalmente suceden divorcios por este tema. Entonces, un buen trabajo tanto con la víctima como con su familia, o sea, esto ya desde trabajo social, hace que, bueno, que esta mujer pueda, digamos, que el grupo familiar pueda readaptarse y volver al momento previo, digamos, de haber sufrido esta situación. Ana, vamos a ir a una pequeña pausa y luego quisiera porque nos profundizaras en la violencia sexual vinculada a niños, niñas y adolescentes. Bueno, bien. Un ratito. Bueno, nuevamente con ustedes, escuchando a Ana Palaciesi, doctora en psicología. Ana, muchas gracias. Te decía que si podemos entrar a una dimensión que es quizá, no para hacer un cálculo matemático de qué es más importante, pero la dimensión de la violencia sexual sobre niñas y niños y adolescentes es realmente, digamos, quizá una de las cuestiones más dramáticas que se presentan, ¿no es cierto? Cuando vos referías a veces las dificultades que existen para que las mujeres que son sometidas a violencia, diversas formas de violencia sexual, como has explicado, en los ámbitos familiares o en los ámbitos cercanos,
puedan denunciar estas situaciones. Cuando son niñas y niños, ¿esto cómo es? Claro, los niños, digamos, por ahí no tienen la forma de transmitir o contar o entender qué es esto que les está sucediendo. Porque, como yo bien te decía, es, digamos, en el ámbito intrafamiliar, media la seducción, el juego. Hay niños pequeños que de 3, 5 años que al estimularlos sexualmente obviamente sienten placer. Y entonces muchas veces se sienten culpables porque ellos dicen, no, si yo disfrutaba o a mí me gusta lo que él me hace. Pero claro, ahí vemos que hay un desequilibrio de poder. Del poder. Claro. O sea, por eso también es... No hay violencia física, sino hay la aplicación del poder, la subordinación. Claro, es un adulto con un niño que está en desventaja, o sea, con un adulto que utiliza para sentir satisfacción por sí mismo, digamos, para sí mismo, utiliza a un niño. O sea, el padre generalmente es la persona que se siente con la autoridad o que son sus hijos y que puede hacer con ellos lo que les satisfaga, entonces utilizan a sus hijos para satisfacerse, digamos, sexualmente a sí mismos. O sea, la gratificación sexual que genera, digamos, que es el elemento que dispara al abusador, digamos, la gratificación sexual, se puede también presentar de diversas maneras, no simplemente ni siquiera por un contacto físico, puede haber otras formas también de violencia sexual con los exhibicionismo, niños. o sea, aparecerse desnudo o mostrarle películas pornográficas a los niños, digamos, ese tipo de cosas también están haciendo, digamos, impactando en el psiquismo de ese niño. Entonces, yo digo, bueno, soy una mamá. ¿Qué indicadores o qué cosas puedo ver en mi hijo para darme cuenta de si está siendo abusado o no? Tener en las niñas, por ejemplo, flujo en edad muy pequeña que o manchas de sangre en la ropa interior, enfermedades de transmisión sexual, o por ejemplo conductas, lo que se ve mucho es esto de masturbarse, o sea, tener conductas sexuales que no son típicas para la edad. Para la edad, claro. Entonces, poses, o parece que hubieran visto, no sé, una película pornográfica porque saben poses o hacen, se comportan de una forma muy sexualizada que es para una niña, para un adolescente y no para una niña de 3 o 5 años, ¿no? Todas estas cosas me van diciendo, y también, bueno, estos arranques de bronca, cambios en el comportamiento, angustia, pesadillas. Y es cierto, porque como es alguien, digamos, si es el papá o el tío, es alguien que quieren, alguien que aprecian y que juega con esto, entonces es difícil que sientan bronca o odio hacia esa persona. Y el lograr que el niño participe activamente en la denuncia, porque la madre puede detectar estas cuestiones, síntomas que son sospechosos pero para llegar a comprobarlo implica necesariamente, digamos, tener la participación del niño que relate lo vivido. No, digamos, el niño puede relatarlo, digamos, de otras formas, o sea, mediante el dibujo. Por ejemplo, hay varios test psicológicos como Persona bajo la lluvia, digamos que el niño empieza a dibujar órganos genitales o empieza, digamos, que eso ya una psicóloga experta en la temática le va a dar un indicio muy fuerte, digamos, o los muñecos, a los niños se los hace jugar con unos muñecos que son sexuados, y entonces que muestre posiciones o cosas que te hicieron, a dónde te tocaron. Entonces esas cosas son test que se utilizan para esto y que no hace falta que la niña lo diga verbalmente, digamos. O sea, van a ir sumando indicadores, los distintos test que van a ir llevando a que realmente lo que está diciendo esa niña es verídico, o sea, que lo que ha vivido no ha sido inventado. O sea, esos test te dan esa pauta. Familiarmente, y cuando digo familiarmente también digo sus padres, sus madres, no existe o existiría cierto grado de retardo también en reaccionar ante algunas cuestiones que les resultan evidentes de que esto puede suceder en su casa, pero nuevamente la cuestión de
de la naturalización por un lado, o la vergüenza social, o el no saber cómo. El no saber primero dónde recurrir, él, por ejemplo, si es el proveedor de la familia, o sea, es muchas mujeres que dicen, ¿cómo, si él se va, quedo yo con mis 5 hijos? ¿Quién nos va, digamos, cómo hago para salir de esta situación? O sea, son muchos los casos en donde las madres, o sea, ponen en la balanza y a veces dicen, bueno, no, pero digamos, quién me provee, mi familia, ¿qué hago? ¿Cómo? Es una muestra más de la subordinación de la mujer también, claro. Sí, no, hay muchos casos, por ejemplo, casos del padre que se iba a dormir al cuarto con la hija y la más pequeña pasaba a dormir con la madre en la cama grande, ¿viste? Y que la madre no dijera nada, o sea, como eso, digamos, es cuando el padre no cumple, digamos, el padre no cumple el rol que debe cumplir, o sea, ¿no? Se están desdibujados los roles, no, digamos, tiene que tener un lugar de autoridad hacia los hijos y de protección, o sea, no puede ser de abuso. Ahora, uno, en algunos casos, o yo acabo de decir que quizá a veces se observa que las madres retrasan su denuncia o no denuncian, pero ¿sabes, Ana, que hace poco circuló por las redes sociales, que a veces tienen un enorme impacto, y difundieron el caso de un juicio que ya entró en etapa oral en la ciudad de La Plata, en relación al abuso sexual de 2 niñas, en la cual su padre ejercía formas de abuso sobre ellas. Y lo que se difundió mucho en las redes sociales, por supuesto salvaguardando la identidad y de las víctimas, pero la participación de un experto, un médico que actuó como experto, como de parte del abusador, en la cual llegó a afirmar en el juicio oral que él, cuando era miembro de la asesoría pericial de La Plata, solía recomendar a las víctimas que no denunciaran los casos que tenían como abusadores a curas. Porque los curas ya los han sacado de acá, esto no va a pasar nada, no denuncien porque es una forma de victimizar nuevamente, qué sé yo. Bueno, esto, digamos, explotó en las redes sociales, además porque este perito de parte resultó ser un antiguo médico policía de la policía de Camps, integrante de la morgue judicial, que fue recientemente denunciado por una madre de Plaza de Mayo en La Plata en el juicio de La Cacha. Con lo cual, digamos, las prácticas están vigentes, ¿no? Pero esto que planteaba esta aberrante afirmación de este médico perito, que es así también, hay en el ámbito profesional, se observa de que hay cierto grado de condicionamiento de la denuncia. ¿Para qué vamos a denunciar o para qué? No, yo creo que hay que denunciar y que la justicia es reparadora, o sea, es una forma de reparación muy fuerte. Que ese padre sea condenado, eso le va a dar la pauta a las nenas de que lo que él estaba haciendo estaba mal. O sea, yo creo que ahora justo hay hasta una disciplina que se está armando, que es la justicia, ¿no? Como reparadora, o sea, es muy importante esto, la condena, lo mismo que la dictadura, o sea, que un genocida sea condenado y metido en la cárcel, esto realmente repara y mucho. Entonces es muy importante la denuncia, porque si no, esta niña va a crecer y va a decir, ¿y vos qué hiciste? ¿Y qué hizo mi mamá? Claro. ¿Qué hizo mi familia? ¿Qué hicieron mis abuelos? Nada. Entonces es el lugar de desprotección, porque cuando uno es niño no puede denunciar, como cuando uno es adulta, bueno, sí puede tomar la decisión de si realizar la denuncia o no, que también es importante que la realice, o sea, en eso también es muy importante que esa mujer esté acompañada y apoyada para poder realizar esa denuncia. Y en los niños más, porque si no, ¿cuál va a ser el rol? Digamos, ¿qué va a pensar esos niños el día de mañana de los adultos que la tenían que cuidar y proteger? O sea, ¿qué hicieron? Nada, silencio, se callaron. O sea, eso no es reparador. El silencio no es reparador. También como para dar la tranquilidad a las familias, digamos, la justicia también tiene protocolos específicos
para tomarle declaraciones a los niños o niñas, respetando esta cuestión de no revictimizarlos? Sí. Digamos, hay formas de abordaje específicas. Sí, hay formas de abordaje específicas. Bueno, existen las cámaras Gesell. Digamos, ¿Qué es una cámara Gesell? Es una sala de reuniones en donde puede haber o una cámara o un espejo, en donde del otro lado están los profesionales. Entonces solamente una psicóloga es la que habla con el niño, o sea, no es que está rodeada de personas y todos están escuchando y preguntando, sino que se trata de hablar en un lugar íntimo, claro, tranquilo, que el niño pueda dar su relato y eso grabarse o ser observado por otros profesionales fuera de la sala. Y también a veces se los graba para que no tenga que volver a dar testimonio. Volver a dar testimonio. Lo mejor es que el niño dé testimonio pronto, digamos, porque cada vez que lo va contando, esto puede ir sufriendo modificaciones. Entonces es mejor que el niño lo cuente una sola vez a una persona con la cual haya entablado una buena relación bueno, para no volver a contarlo tantas veces y bueno, volver a sufrir otra vez y sentir de nuevo lo sucedido. Volvemos a la pregunta anterior. Esto, digamos, la violencia sexual en general no es un fenómeno únicamente contemporáneo, sino que es algo que es un fenómeno que se ha dado siempre en la historia. Y con el caso de los niños igual. Claro, claro. Con el caso de los niños, igual. Siempre, digamos, es la superioridad del hombre sobre la mujer y sobre sus hijos, digamos, la superioridad del hombre. O sea, el hombre es el que puede abusar tanto de su pareja como de sus hijos. Y las madres generalmente están en un lugar de inferioridad, pero también existen madres que ejercen la violencia hacia sus hijos. O sea, no queremos decir que las madres nunca ejerzan violencia, sino que pueden llegar a ejercer violencia hacia alguien que tiene menos poder digamos, en la jerarquía que ellas. O sea. ¿Dónde denunciar? Bueno, hay muchos dispositivos, ¿no? Institucionales, ¿no? Sí. Digamos, la denuncia se puede hacer digamos, cuando es menores, el 911 de la provincia de Buenos Aires tiene, digamos, en casos de violencia familiar o violencia sexual, deriva a un equipo interdisciplinario. Ajá. O sea, te derivan específicamente a un equipo interdisciplinario experto en la temática. O sea, el 911 es para todas formas de violencia, ¿no? Sí, ¿no? O sea... De niños, adultos... Sí, o sea, es el mismo donde llamamos para erradicar cualquier tipo de denuncia. Y hay especialistas atrás de ese Claro, llamado. Te derivan y te atienden especialistas en Acá la provincia de Buenos nos Aires. pasaron, porque nos suelen ver mucho en la zona norte, en San Isidro hay dos dispositivos, por llamarlo así, una de la Dirección de la Mujer, en la calle Moreno 713 de San Isidro, y la Dirección General de Niñez, Adolescencia y Familia en la calle Don Bosco 411. Vamos a pasar después en los zócalos nuestros estas direcciones con los teléfonos, porque es de suponer que en muchos otros municipios también hay formas diversas de acercamiento, digamos, del Estado a la sociedad para prevenir esto. Claro, claro. Generalmente las mujeres que sufren violencia pueden acercarse a esos lugares, claro. Bueno, donde hay grupos de mutua ayuda, o sea, generalmente mujeres que han sido maltratadas que pueden encontrar un lugar de contención y poder llegar a salir de esa situación. Y también un lugar donde puedan asistir a niños que han sido víctimas de abuso, un lugar donde puedan brindarle la contención que ese niño necesita. Así que es muy importante que en los municipios se les dé fuerza a estos. Tanto este es en el San Isidro, en Vicente López también cuenta con una Casa de la Mujer y también es un equipo de profesionales muy bueno que brinda asistencia tanto psicológica, legal y social a las mujeres. Bueno, Ana, se nos termina el programa. Bueno. Te queremos agradecer mucho de parte de Comarca Sí, de la comunidad que nos escucha, porque bueno, ha sido muy clara. Eso es un tema que a veces hay que tratar de explicarlo lo más sencillamente posible para que cale hondo en la comunidad, porque esto es la mejor manera de prevenir esto es que se haga carne en las familias y en las mujeres sobre todo, ¿no? Que tengan la capacidad de detectar esto. Claro, y sobreponerse a la subordinación histórica. Sí, tal cual. Ana, muchas gracias. Muchísimas gracias.